nosotros venimos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles porque encontramos en él las herramientas bíblicas para nosotros poder ser una iglesia victoriosa, triunfante, y más aún para poder nosotros vencer la expectación generada después de la pandemia. Ese susto, esos nervios, esos temores que surgieron de toda esa experiencia que todavía ronda en medio de nosotros. Todavía rondan muchas expectativas alrededor de eso. Sin embargo, la Biblia me muestra a mí que los discípulos experimentaron también de eso. Lo experimentaron cuando Jesús les anuncia que Él va a morir, que Él los va a dejar. Eso generó expectación, temor, pánico, incertidumbre en medio de los discípulos. Eso también se dio cuando ven a Jesús que resucita, pero después les dice que se va a volver a ir, pero que les promete el Espíritu Santo. Y quedan otra vez en expectación después de ver cómo el Señor los dejó. Y esa expectación comenzó a morir, a desaparecer a partir de la llegada del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Y ellos comenzaron otra vez a tomar ánimo. Y el proceso que fueron viviendo en el libro de Hechos de los Apóstoles es un proceso donde ellos fueron cada vez eliminando más y más y más esa expectación, esa tensión sobre la que estaban viviendo. Esa expectación que muchos estuvimos viviendo durante la pandemia, encerrados, con incertidumbres, con predicaciones virtuales, con la interrupción de muchas actividades, el hecho de no estar en la iglesia, el hecho de no estar o poder salir de la casa, salir a la calle y compartir, etcétera, etcétera. Esa misma expectación que se generó en aquella época de la iglesia primitiva, muchos la vivimos y muchos cayeron en temores, en dudas. Miedo a que el Señor nos juzgara, miedo a que el Señor nos abandonara, miedo al sufrimiento, miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a un montón de cosas que estaban ocurriendo. Pero hoy queremos regresar a la historia para que la historia nos muestre que el pueblo de Dios tiene cómo y puede salir de la expectación, de la incertidumbre, del temor, del pánico, si confía y camina con el Señor. Y una de las cosas que encontramos en la Escritura, precisamente en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, ya vamos en el capítulo 16, versículo 25 hasta el 34. Allí vamos a encontrar que esa gracia del Señor para salir de la expectación también, óigalo bien, es una gracia que también tiene que ver con las familias. Hasta aquí habíamos estado hablando de individuos, de cada uno, de la persona. Pero aquí ya vamos a empezar a ver cómo Hechos de los Apóstoles involucra a la familia para que la familia también encuentre esperanza y tenga las herramientas para salir de esa expectación. También está la familia. Hechos capítulo 16, versículos 25 en adelante dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas
y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando nos encontramos con una historia como estas, descubrimos que el interés de Dios, que primero pasa por el individuo, también pasa por la familia. Algo que habíamos mencionado mucho tiempo atrás y que es bueno hoy traerlo, es que cuando hay individuos sanos, entonces esos individuos sanos van a ser un aporte para que las familias sean sanas. Y cuando las familias son sanas, al ellas integrar y ser parte de la iglesia será una iglesia sana. Todo comienza por el individuo. Si el individuo está mal y es disfuncional, pues ¿el qué va a aportarle a la familia? Pues toda su maldad, toda su crisis. La familia se convierte en una familia en crisis, en una familia disfuncional, y cuando esa familia llega a la iglesia, también quedamos de manera crítica. Todo comienza por el individuo. Pero en el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos que Dios no solamente ha estado interesado en el individuo, ahora nos quiere mostrar el libro de Hechos que la gracia de Dios es para la familia. La gracia es para ti y tu familia. Porque Dios quiere sacarnos de la expectación. Y así es como he titulado este sermón. La gracia para ti y para tu familia. La expectación que viviste tú como individuo y que también se trasladó a la familia. Hoy el Señor también nos dice: sí, pero esa gracia no solamente es para ti como individuo, también la traigo para la familia. Porque muchas familias perdieron muchos de sus integrantes. Murieron por la enfermedad. No es nada nuevo porque pues siempre ha habido muerte. Pero esta época de la pandemia generó mucha incertidumbre y mucha expectación. Y sin embargo, hoy el Señor quiere decirnos que Él también tiene la gracia no solo para ti como individuo, sino para tu familia. Si usted tiene miedo, hoy el Señor quiere decirle: no temas, no temas. También hay una gracia para ti. Un hogar cristiano sano es un espacio, un lugar donde se puede construir iglesias en miniatura. La familia también es una iglesia en miniatura. Porque la familia es el espacio donde yo también puedo enseñar, puedo hablar de la gracia del Señor. Si tú tienes algún temor, hoy quiero decirte que la Biblia enseña que no debes temer, que debes tener esa esperanza en el Señor y que la gracia de Dios
también es para todas nuestras familias. Un hogar ganado para Cristo puede ser de ejemplo, puede ser de testimonio para ganar a otras familias. Así que el objetivo de aquí no es solamente alcanzar individuos, es alcanzar familias enteras para la gloria del Señor. Y para ello necesitamos decir y gritar públicamente, la gracia de Dios también quiere alcanzar a las familias enteras. Así que Dios siempre ha estado interesado en alcanzar a tu familia, hacerla parte de tu pueblo, y quiere también que tu familia sea parte de Él. Es la gracia del Señor en la familia. Por eso, en el libro de Hechos de los Apóstoles nos encontramos con esta maravillosa historia y podremos encontrar cómo Dios también derrama de su gracia para cada uno de nuestros hogares. ¿Y cómo lo hizo? Hizo varias cosas. El Señor es asombroso. Él es asombroso. Él sí es asombroso. Él es grande, poderoso. Él es reverendo. La palabra reverendo significa terrible en loores, hacedor de maravillas. Y en el versículo 25 al 28 nos muestra algo que en su infinita gracia hizo por un hogar y que puede hacerla por el suyo también. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Encontramos aquí que la gracia del Señor lo primero que va a hacer es preparar los corazones. Él va a empezar por preparar el corazón. ¿Y cómo Dios prepara el corazón? Bueno, Dios en ese sentido es muy creativo. Hay muchas formas de cómo Él lo hace. Pero en esta sí que me pareció tremendo. Porque podemos ver que el contexto indica que Pablo y Silas habían sido desnudados para ser azotados, para ser encarcelados, para ser encadenados. Sus espaldas estaban bien lastimadas, bien aporreadas. Habían sido duramente tratados, estaban ensangrentados. Puede imaginarse uno el dolor por el que ellos estaban pasando. Y tuvieron una gran idea, Pablo y Silas, allí metidos en la cárcel. Comenzaron a orar. Su oración, por lo que uno logra ver en el contexto, es que siempre las oraciones de los discípulos del Señor eran oraciones muy completas. Ellos no dejaban nada por ahí al azar. Comenzaron a orar y probablemente estaban orando para que el Señor les fortaleciera, para que el Señor les ayudara. Es muy probable que estuvieran orando por sus perseguidores. Y en esa oración, en medio de ese clamor de Pablo y de Silas, la creatividad del Señor sobrevino de repente un gran terremoto. Eso tembló. Yo creo que ellos también quedaron impactados. Piense usted en un momento estar orando, clamando por algo y que el Señor de repente haga algo bien sorprendente para su vida. Y uno a veces se asusta, uno a veces se impacta, porque en la creatividad del Señor puede ser un terremoto. Hay algunos que no les gusta escuchar esto, pero
hasta una enfermedad, hasta una crisis económica, una situación bien adversa. Porque es que Dios puede ponerle el gusano a la calabacera. Todos no conocen la historia de Jonás, pero en la historia de Jonás, Dios lo envía a una tarea específica, cumplir con una misión en Nínive. Jonás no quiere ir. Jonás le dice al Señor que no. No, yo para no voy. Usted es tan bueno que ahí de pronto los perdona y ellos se arrepienten. Yo no voy por allá. Esa gente es muy mala. Jonás llegó a un punto en donde está agotado y se sienta a descansar. Y Dios le hace crecer una planta, de modo que esa planta le dé sombra. Y Jonás se quedó ahí descansando, dormido, lo más de bueno, a la sombra, estaba ahí chévere. Pero cuando ya Dios le dio descanso, le puso un gusano a la calabacera. Se secó y como se quedó dormido, yo creo que ese hombre se pegó una insolada. Estaba molesto porque estaba bien insolado. Y a veces nosotros tenemos calabaceras, pero no son plantas. Tenemos calabaceras de la comodidad del presupuesto, la comodidad de un hogar, la comodidad de una ciudad, de unos privilegios. Y a veces esas comodidades nos dejan sentados, durmiendo, descansando y pasando lo más de rico. Y Dios tiene que ponerle el gusano a la calabacera para que uno reaccione, despierte, pues póngase las pilas a lo que vinimos. Y a veces dentro de los hogares hay comodidad, hay privilegios, hay muchos hogares con muchos privilegios, bendiciones, y los lleva esa comodidad a relajarse. Y a veces Dios tiene que entrar a despertar de una manera tan creativa. Aquí la hizo con un terremoto. Puso a temblar ese lugar. Seguramente es probable, es posible que sea producto de las oraciones de Pablo, de los cánticos. Pues tampoco le vamos a poner misticismo a la cosa, que cuando uno canta entonces se cae todo y tiembla todo. Realmente no es así la situación. Pero estoy seguro que sus oraciones, que sus cánticos, que su alabanza, que su adoración hizo que Dios usara ese momento y produjera un temblor. Mientras ellos alababan, mientras agradecían, Dios intervino. Versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios intervino porque Dios está haciendo algo maravilloso. Está preparando el corazón de un papá que está ahí, de un papá que trabaja, de un padre que es carcelero. Y Dios le está preparando en su gracia también su corazón. Y muchos después de la crisis o de la pandemia, su corazón quedó preparado. Muchos se entendieron, muchos preguntaron. A muchos de nosotros nos preguntaron, ay, ¿verdad, pastor, que eso significa que entonces Dios puede estar tratando con nosotros? ¿Qué creen que había que decirle? No, no le ponga misticismo a la cosa. No, sí. Sí. Claro, a nosotros los evangélicos nos gusta mucho poner que las catástrofes, los cataclismos son solo para ellos. No, para nosotros también. Si no, cuando lleguen al cielo le preguntan a Jonás. Nosotros también tenemos que aprender a vivir que Dios puede hacer cosas en su gracia, sorprendentes. A veces no nos agradan muchas de ellas, pero su gracia prepara el corazón. Una gracia que prepara el corazón de aquel padre. Intervino mediante un terremoto.
Ahora, en las reglas de un carcelero, si sus presos se escapaban, él pagaba con su vida. Por eso él quería matarse. Por eso Pablo lo frena. Un momentico, no, aquí estamos todos. No tienes que cumplir con esa norma. Aquí estamos todos, míranos, nadie se ha escapado. Lo que hizo esta situación fue crear una crisis. Así que Dios sí puede crear crisis. Hay gente que no le gusta eso. No, Dios solo es amor. Dios solamente hace cosas buenas para nosotros. Dios solo quiere mucho dinero para usted y para mí. ¿Cómo Dios va a querer que usted no tenga plata? Sí, si usted no la sabe manejar, que no nos la dé. Si usted y yo no sabemos manejar el dinero, no le pida a Dios dinero. Será tu perdición. Si usted no sabe manejar el poder, que Dios no te dé nunca poder. Será tu perdición. Dios sí puede tratar con nosotros. Dios sí puede usar el mal. Hay gente que no le gusta, pero ¿cómo se le ocurre, pastor, decir que Dios usa el mal? Sí, lo hizo con aquellos en Tesalónica. Dice la Escritura que Dios usó un poder engañoso para que creyeran a la mentira. Dios puede usar una circunstancia adversa, me puede poner en una crisis para preparar mi corazón y correr hacia Él. Sí lo puede hacer, porque Dios es soberano. Ahora, Dios no es creador del mal. Corrijamos por si de pronto alguien interpreta mal teológicamente lo que estoy diciendo. Dios nunca es creador del mal. Él nunca lo ha creado, porque Él es santo. Pero sí puede usar el mal para cumplir sus propósitos. Y si no, también le pueden preguntar a Faraón. Y le pueden preguntar a Israel cuando endurecía el corazón de Faraón para que Faraón persiguiera a Israel. Y hay muchas historias como esas en la Biblia. Dios en su soberanía sí puede crear una crisis en una circunstancia dada para que nosotros preparemos nuestro corazón y corramos hacia Él. ¿Qué pasó con este papá? Versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. La gracia del Señor puede usar un momento caótico, no para que tú te llenes de miedo, sino para que la crisis te impulse cada vez más hacia Él. A veces toca así. A veces aprendemos así. ¿Cómo aprendemos? A los golpes, voy a usar palabras muy paisas, a los trancazos. Otros dirían a los guarnacatazos. Tenemos que como que aprender a los golpes. A veces tenemos que obedecer como que nos obliguen y nos pongan las cosas duras. Los que somos padres entendemos muy bien lo que significa eso, ¿cierto? Hay hijos muy dóciles, hay hijos obedientes, hay hijos que responden fácilmente a las órdenes. Hay otros que hay que cogerlos con una correa y arriarlos. Hay de todos, de toda esa clase. Lo mismo es nuestro buen Padre Celestial. Tiene unos hijos. Hay unos hijos de nuestro buen Padre Celestial, me incluyo. Hay unos hijos que son muy obedientes, muy juiciosos, muy atentos. Hay otros hijos que no lo son. Hay otras personas que tienen una respuesta ante las demandas del Señor de una manera y hay otros que no.
Hay unos que necesitan terremotos, catástrofes en sus vidas para poder responder. Usted escoge cómo responde. ¿Qué quiere? Hoy, mientras estemos en la iglesia, diríamos, no, yo quiero responder suavecito. Salimos de aquí y en toda la semana necesitamos que el Señor nos persiga por todos lados. Y ese virus detrás de nosotros persiguiéndonos. Hay momentos donde las crisis son las que preparan mi corazón. Y una de ellas fue eso que vivimos. Y quiero ilustrarla con algo. ¿Cuántas veces no lamentamos? Ay, no hemos podido ir a la iglesia. Esa tristeza que les dio a todos cuando John José puso de fondo una foto de la iglesia, ¿se acuerdan? Entonces, John José parecía sentado aquí, se veía todo. Ay, qué nostalgia. No hemos vuelto a la iglesia. Bien, muy lindo, qué rico, chéverísimo, muy especial. Se acabó la pandemia y volvieron los paseos, ya no venimos. Ya también nos ausentamos porque ya se nos pasó el susto, se nos pasaron los nervios, ya no hay crisis y otra vez volvimos a relajarnos. No se les olvide que Dios puede volver a endurecer el corazón de Faraón y no los estoy amenazando. No, lo que estoy es aquí sustentando que la gracia del Señor también incluye, óigalo bien, la gracia del Señor también incluye permitir una crisis para que corramos a Él. 2. La gracia del Señor que puede generar una crisis en nuestra vida, también es una gracia que trae salvación. Una gracia que te da la salvación. Dios no está jugando con nosotros a las maldades. Dios no es que esté permitiendo ciertas crisis para que nosotros la pasemos mal un rato. Ni siquiera lo piense. Incluso el libro de Apocalipsis nos enseña que va a llegar un momento donde Él... ¿Se acuerdan cuando les dije que Satanás es un perro amarrado con una cuerda muy larga? ¿Sí? Satanás es un perro amarrado con un lazo muy largo. No se le arrime mucho porque de pronto va y lo alcanza. Pero Apocalipsis dice que un día Él va a coger esa cuerda y la va a soltar. Y usted ni siquiera vaya a creer que es que se la va a soltar solo es a los impíos. Nos va a crear crisis y persecución. Tal vez el dispensacionalista piense que eso es con los inconversos. No, eso es con usted y conmigo. Y el día que lo suelten, vamos entonces a mirar de qué estamos hechos. Eso sí les recomiendo, corra más que un quemado. Corra. Corra bastante. Pero también le voy a dar un consejo. Reflexione. Eso no es solo por maldad. Esa crisis puede ser para que usted y yo reaccionemos y despertemos. Es que si fuera para los inconversos no sería tribulación. Se llama gran tribulación, es porque es para la iglesia. Es por eso que se llama gran tribulación, por culpa de la iglesia. Es que es a la iglesia a la que van a perseguir. Pues el que es hijo del anticristo, el que es hijo de Satanás, pues, que lo van a perseguir. Pues no hay nada que perseguir. Es al que no es de él, al que no le pertenece a la bestia. Esa es el que van a perseguir. Es para él la crisis, para que reaccione, es decir, para el creyente, para el cristiano. Y esa crisis nos impulsa a veces a seguir al Señor, porque hay muchos que necesitan aprender así.
Hubo unos que necesitamos unas pelas de nuestros padres que todavía las recordamos. Unos les dieron más palo que a otros. Hubo unos que ni siquiera les han pegado una pelita en la vida. Ya sea porque se manejan bien o porque el padre no los quiere educar. Pero el Señor, al que ama y al que tiene por hijo, y lo trata. Y a veces creará crisis para que corramos hacia Él. Mira el versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postó a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, esto fue como rapidito, ¿no, señores? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Eso fue un resultado, parece ser, inmediato. El carcelero sabía a quién tenía preso. Parece ser que el carcelero entendió quién es el que está allá. ¿Quiénes son los que estaban encerrados? ¿A quiénes estaba cuidando? El carcelero ya tenía su corazón preparado porque preguntó de una vez, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 30. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Verso 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. La gracia del Señor preparó ese corazón. Y cuando ese corazón preparado por la oración del apóstol San Pablo, preparado también por una crisis manifiesta, de una situación complicada, que lo llevó más bien a que se quitara la vida, lo detienen y ese corazón preparado por la gracia del Señor, lo primero que pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una respuesta maravillosa. Cree. ¿Y por qué cree? Es que es por fe para que sea por gracia. Por eso estamos hablando de la gracia del Señor. Una gracia que salva tu vida. Es una gracia salvífica. No está el Señor jugando con la maldad, no. La pandemia tal vez no fue una situación solo circunstancial. Yo detrás de ello veo la gracia de Dios llamándonos, tocando corazones. Algunos para la conversión, otros para la comunión, otros para la santidad, otros para que reaccionen, aunque ya volvimos otra vez a los paseos, a las ausencias. Ya estamos cansados de asistir a la iglesia. Ya estamos estresados otra vez, deprimidos. Volvimos otra vez a relajarnos. La gracia del Señor que usó esa crisis preparó este corazón para que ese corazón fuese salvo. ¿Por qué podemos decirlo? El versículo 29 me demuestra a mí que hubo una búsqueda. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se puso a los pies de Pablo y de Silas. Él buscó, él fue un hombre con miedo. Lo demuestra su reacción. Lo que indica que el miedo a veces puede ser una legítima razón para buscar a Dios. ¿Sí? Yo pienso que es bueno que a veces tengamos miedo. Llámelo temor o miedo. No lo quiero disimular. Pueden usarse en los dos términos. Este hombre corre y con este acontecimiento tan estruendoso, el Señor lo impulsa a ir hacia ellos.
Y hubo un urgente clamor de parte de este hombre. El clamor es, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya ahí hay una fe manifiesta. Ahí ya hay una comprensión de la necesidad de Dios. Ahí hay una comprensión de su suciedad como ser humano, de su moral. Reconoce la necesidad de ser salvo. ¿Qué debo hacer? Explíquenme ustedes qué debo hacer para ser salvo. Quiero que me cuenten. Al parecer este hombre entendió lo que Dios estaba haciendo. Este hombre hace una pregunta clave, una pregunta que demuestra que su corazón ya está transformado por la gracia del Señor. Una persona sin la intervención del Espíritu Santo no va a hacer esta pregunta tan fácilmente. Para hacer esta pregunta se necesita la intervención del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que lo convenció de pecado, de justicia y de juicio, y es esa comprensión que le ayuda al Espíritu Santo la que lo impulsó. ¿Qué tengo que hacer? Lo más especial de este texto es que Dios está preparando a un individuo, pero ese individuo que está preparando, lo está preparando para ir por toda su familia. Así que veo la gracia del Señor restaurando individuos. Veo a un Señor sanando la vida de un hombre. Es muy especial porque estratégicamente, sí, está llamando al líder, a la cabeza del hogar. Varón, eres cabeza de hogar. Es a ti el que el Señor está preparando y salvando el corazón para que tú vayas por tu familia, o no tienes nada de liderazgo en tu casa y por lo tanto Dios tendrá que hacer otra estrategia. No lo digo porque sea malo, no. Lo digo es porque ¿qué pasa contigo, cabeza? ¿Qué pasa contigo? No estoy queriendo decir que Dios no pueda usar mujeres. Estoy haciéndole un llamado de atención a los varones. La gracia del Señor alcanza y salva a este hombre. Pero la gracia del Señor no se quedó solo con él. Versículo 31, parte B, y versículo 32 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Seguramente este hombre dijo: explíqueme no solamente a mí, sino que le enseñan a toda mi casa. Y esto nos demuestra que el Señor en su gracia está interesado en individuos, pero también está interesado en nuestra familia. Y aquí en Hechos nos encontramos con este interés de Dios por tu familia, la familia. Como familia vencemos la expectación, porque Dios quiere alcanzarnos a todos. No está hablando de una salvación grupal, no. El texto nos enseña de una salvación individual, pero que genera el espacio para ir por el grupal. No vaya a creer que es que usted cree en Dios y listo, usted ya va para el cielo y Dios se va a llevar a toda su familia con usted. Si su familia no cree, se quedan. Y se quedan no aquí, se quedan en el infierno. Pastor, no hable del infierno en el púlpito. Y entonces, si hablamos de cielo, hablamos de infierno. Si hablamos de salvación,
Hablamos de condenación, porque la Biblia así lo dice. Aquí entonces el Señor está yendo no solamente por el individuo, Él quiere también a la familia. Él está interesado en restaurar no solamente mi vida, Él quiere la conversión de una familia. Una familia que en este contexto, desde luego, está respetando lo que el Padre dice, lo que el Padre hace. Hoy tenemos una crisis frente a eso. Porque hoy sería muy difícil y muy escaso decir que tu papá crees y ya con eso tu familia. Le voy a decir por qué. Porque los papás de hoy, muchos, no estoy diciendo que todos, los padres, tienen tan poquita autoridad que ellos pueden creer. Pero cuando creen, la familia sabe qué les dice. No, yo no le creo. Eso de que mi papá está yendo a una iglesia, no, ese cómo es. Yo no le creo. ¿Pasa o no pasa? Pasa. Y mucho. Y entonces cuando el padre, que perdió toda la autoridad por su mal comportamiento, va a la casa y les dice, es por aquí. Oigan a este cucho. No. Y no le creen. Es diferente el contexto aquí cultural. Aquí hay una marca muy fuerte. Aquí hay un llamado a los varones, a los líderes, a los cabezas de hogar. Aquí hay un llamado. Tienes tanta autoridad que cuando dices que creíste en Jesús, ¿tu familia va a creer? ¿O por el contrario van a salir corriendo? Dios quiere ir por la familia. Dios quiere familias. Dios nos está demandando a los que somos cabeza de hogar, hablo de varones, porque también hay mujeres que son cabeza de hogar. Y a los que somos cabeza de hogar, el Señor nos está diciendo, bueno, usted crea. Y usted como cabeza de hogar, vaya por su familia, vaya cuénteles, vaya instrúyales usted también. Vaya enséñeles. Los resultados serán del Señor. Tranquilos, los resultados son del Señor. Y para finalizar, la gracia del Señor trae frutos. Versículos 33 y 34 dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él y con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Varias cosas ocurrieron, no me voy a ampliar mucho, seré breve, pero ahí ocurrieron unos frutos muy bonitos. Lo primero es que este hombre, después de que creyó, de ese Dios que preparó ese corazón desde esa crisis, ya aquí lo vemos sirviéndole a los discípulos del Señor, les está lavando las heridas, está haciendo una manifestación, una muestra de amor por ellos, una muestra de gratitud por ellos. Los lleva a la casa, les da alimento. Muy buena señal de ser un creyente genuino. Pero hubo otra señal. Decidió bautizarse. Decidió obedecer lo que la palabra del Señor dice. Y se bautizó. Y no solamente él. Los frutos que se vieron fueron frutos de una familia entera que fue a los pies del Señor y que se rindió. Aquí hay muestra de amor, de misericordia. Una muestra de ministrar a otros. Ya es parte de la familia. Se regocija en haber creído en Dios. Hay gozo, se alegra. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Señal de vida espiritual, hay gozo. ¿Qué podemos entonces hoy concluir? Que no debemos menospreciar las crisis.
las crisis pueden traer consigo la gracia del Señor. Porque nos puede ayudar a reaccionar, nos puede ayudar a comprender, nos puede ayudar a rendirnos a los pies del Señor. Si fue la pandemia, pues entonces le invito a que vea esa crisis como una gracia del Señor para que valoráramos muchas cosas, para que valoráramos nuestra vida, para que valoráramos nuestra familia. Pasamos mucho rato juntos en familia. Para que valoráramos la iglesia. La extrañamos porque nunca nos podíamos ver, congregar. A veces nos teníamos que saludar desde un balcón. Hola hermano, hola hermana, y siga. La palabra del Señor me muestra en esta historia que esa crisis también, como ocurrió en Hechos 16, la crisis de hoy es la manifestación de la gracia del Señor porque nos instruyó en muchas áreas. Preparó nuestro corazón. A muchos trajo salvación. A muchos les pudo ayudar a alcanzar su familia. Porque allí la iglesia se volvió en iglesia en miniatura. Encerrados. Llegó la hora de predicarle a mi familia. Llegó la hora de compartir con mi familia. Llegó la hora de enseñarle a mi familia. Lamentablemente muchos trajeron su violencia a la familia. Lamentablemente. Pero lo que la Biblia me dice es que fue una oportunidad también de su gracia para que compartiéramos con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, con los hermanos. Para que fortaleciéramos lazos allí. A algunos les trajo salvación. Y a muchos les trajo fruto. Sí, como resultado sí valoraron lo que habían perdido. Otros ya se les olvidó cómo lamentaban lo que habían perdido. Seguramente llegarán momentos donde la iglesia vuelva a revivir crisis, vuelva a experimentar crisis, donde ya no nos podamos reunir así, congregarnos y compartir así. Eso es muy factible. Valore lo que tiene ahora. Dice por ahí el dicho, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No espere perder todas las bendiciones que Dios nos ha regalado en su gracia. Los dones, los talentos, el poder congregarnos, ser iglesia, la familia, ser creyentes genuinos, adoradores. No desperdicie su tiempo, no desperdicie lo que usted es. No se le olvide quién es usted por un paseo. No vaya a pensar que yo estoy en contra de los paseos. Lo que pasa es que a veces es más el paseo que la iglesia. Y ahí se vuelve ya preocupante. Valoremos lo que tenemos. Y así miraremos esta crisis que ocurrió ya no con incertidumbres, con miedos. Lo veremos como un instrumento de la gracia del Señor para que estemos en Él, para que tengamos comunión con Él. Amén. ¿Qué tal si oramos por esto y le damos gracias al Señor? Y mire cómo cambió esto. Ya no nos lamentamos de la crisis. A veces hay que darle gracias a Dios por las crisis. ¿Nota el viraje que dio esto? Gracias a Dios por las crisis, porque muchas de ellas nos ayudaron a despertar y a reaccionar. Le invito a que cierre sus ojos. Le invito a que usted esté orando en gratitud al Señor. Si usted tiene en su mente, en su corazón, haber vivido circunstancias adversas y usted renegó de ellas, este es un momento para decirle, Señor, perdón.
Perdón por haber visto las cosas tan fatalistas. Pero también es un momento para decirle al Señor gracias porque esa experiencia nos ayudó a crecer. Y si más adelante vuelve a aparecer una crisis, no vaya a renegar del Señor. Tal vez Él traiga consigo muchas sorpresas, muchas buenas nuevas a nuestras vidas. Padre, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy mirando hacia atrás podemos ver que esa crisis trajo buenas experiencias, muchas enseñanzas. A veces trajo dolores, pero hoy podemos decir que tú en tu gracia, en tu misericordia y por el puro afecto de tu voluntad permitiste que ocurrieran esas cosas. Para que hoy como iglesia entendamos que la crisis puede traer consigo la gracia de preparar los corazones para la salvación, para la comunión. Hoy puedo entender, Padre Celestial, que tu gracia manifestada en esa crisis trajo salvación, trajo comunión, trajo fruto. Por eso, buen Padre Celestial, perdón si en algún momento renegamos en medio de la crisis. Pero quiero darte gracias porque esas crisis nos han impulsado, nos han llevado a correr hacia ti, a postrarnos ante ti, a preguntarte a ti qué es lo que tú quieres, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Gracias, Padre Celestial, por esos momentos difíciles, porque ellos nos han enseñado muchas cosas. Ayúdanos a valorar, a no ser ingratos con lo que tenemos. Te pido que nos ayudes como iglesia a no menospreciar y a desentendernos de las bendiciones que has traído sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Celestial, a no claudicar, a no cansarnos tan rápido, sino a perseverar, a luchar. Ayúdanos a aprender a llevar nuestra cruz, a rendirnos ante ti y a seguirte día tras día. Gracias, oh Señor Jesús, porque tú nunca pretendiste dejar a los discípulos. Pero gracias, oh Señor Jesús, porque les enseñaste a ellos y hoy nos enseñas a nosotros. Y nos ayudas a entender, buen Padre Celestial, que tú estás siempre con nosotros. Oh Señor Jesús, gracias, porque tú eres el Señor de la iglesia. Tú no nos has abandonado, tú no nos has dejado. Por el contrario, hoy vives en nosotros. Gracias Espíritu Santo, porque hoy estás en medio de tu pueblo. Gracias Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.